Hola, soy Celina y hoy vamos a hablar sobre el sexo biológico. ¿Es o no es binario? ¿Cómo identificamos que un ser vivo es macho o hembra? ¿Cómo definimos esto? Algunas personas podrían decir que esto es una respuesta muy fácil, que es algo que se ve a simple vista. Por ejemplo, en los leones, donde sabemos que el macho es el que tiene la melena grande y que la hembra no. O que en los pavos reales, el macho es el que tiene la cola grande y elegante, mientras que la hembra no. Aún con nuestras mascotas, usualmente sabemos el sexo a la hora de ponerles nombre. Y aunque no seamos expertos en aves, podemos ver que este par tiene sus diferencias, aunque no necesariamente sepamos cuál es cuál. Pero hay ciertos individuos donde ya se pone difícil y es virtualmente imposible diferenciarlos a simple vista. O en plantas, ¿por qué decimos que estas partes anaranjadas llamadas estambres son los masculinos y que la parte moradita en el centro, el pistilo, es la femenina? Hagamos un ejercicio. Digamos que ustedes encuentran una pareja de animales nuevos, un unicornio, lo que su imaginación quiera, y ustedes saben que de esa pareja hay un macho y hay una hembra, pero no saben cuál es cuál. Ustedes investigan, le preguntan a expertos en internet, pero nadie sabe nada. Son animales completamente nuevos. Y es el trabajo de ustedes descifrar cuál es el macho y cuál es la hembra. Entonces, ¿en qué se fijarían? Se fijarían en los colores, se fijarían en el tamaño, se fijarían en el comportamiento, se fijarían en el cuerpo, como en los genitales u otras partes, se fijarían en los genes. Básicamente mi pregunta es, ¿en qué se fijarían? Pues no es ninguna de las anteriores. En biología lo que realmente nos fijamos es en el tamaño de los gametos, que son las células con las que nos reproducimos. Hay especies como la nuestra que tienen dos tamaños de gametos. A eso se le conoce como anisoramia. Entonces, cuando tenemos gametos que son más pequeños, más pobres en nutrientes, pero se mueven con mayor facilidad, decimos que el organismo que los produce es el macho y que estos gametos son los espermatozoides. Mientras que cuando tenemos gametos que son más grandes, más ricos en nutrientes, pero no se mueven tan fácilmente, decimos que el organismo que los produce es la hembra y que estos son los óvulos. Y para especies, cuando no tienen diferencias de gametos, son todos solo un mismo tipo de gametos, decimos que todos los miembros de esa especie son hembras. Entonces, así de fácil, la hembra, el gameto más grande, el macho, el gameto más pequeño. Así de directo. Entonces, cuando un nuevo organismo nace, en ciencia siempre nos fijamos en sus gametos para clasificarlo. Pues no exactamente. Imagínense cuántos nacimientos hay al día. ¿Sería viable obtener los gametos de todos los bebés que nacen? Ni siquiera están en edad reproductiva para producir óvulos o espermatozoides. Y tampoco es posible para los estudios que hacemos en biología. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volvamos al ejemplo de los unicornios. Lo que haríamos en este caso, ya que encontramos cuál es el macho y cuál es la hembra, es empezar a fijarnos en todas las demás características. Ahora sí, el color, el tamaño, el comportamiento, los genitales, los genes, para empezar a caracterizarlos y asociar esas características al sexo que les asignamos. Siempre tomando en cuenta que es una asociación, no son estas características los que determinan el sexo, la base sigue siendo los gametos, pero lo asociamos a ciertas características. Pero ahora vamos a ver por qué esas asociaciones no siempre son correctas.
Ahora, ya identificamos bien que el sexo lo basamos en los gametos de diferente tamaño y hasta el momento todo se ve muy blanco y negro, muy binario. Pero, ¿qué hace que un organismo produzca qué tipo de gametos? Algunos espermatozoides y otros óvulos, otros ambos, otros ninguno. Para esto hablamos de procesos de determinación sexual. De lo primero que se nos puede venir a la mente son los cromosomas, que son la manera en la que se empaca el ADN. Tenemos 22 regulares llamados autosomas y un par de sexuales, X y o Y. Tradicionalmente, XX es para mujeres y XY es para hombres. Pero esto es basándonos en el sistema XY que usamos en humanos y otros mamíferos. Otros animales ni siquiera tienen cromosomas XY, como las aves que usan el sistema ZW. Entonces, como ya vimos, XY el macho, XX la hembra con dos iguales y el macho con uno diferente, el Y. Pero en aves es al revés. El macho es ZZ y la hembra es ZW. Ella tiene el diferente. Y en ornitorrincos, aunque igual usan el sistema XY, pero en vez de 2 cromosomas sexuales, tienen 10 cromosomas sexuales. Otros organismos, como algunos reptiles, ni siquiera les importan los cromosomas. Es el ambiente durante su crecimiento el que determina el sexo. Entonces en cocodrilos, si los huevos están a temperaturas más frías, estos serán hembras. Y si están a temperaturas más altas, serán machos. Pero en tortugas es al revés. En frío salen machos, pero en calor salen hembras. Ahora, ¿qué hace a los cromosomas sexuales especiales? Pues tienen algunos genes que impulsan el desarrollo de las gónadas, ya sean ovarios o testículos. Yo sé que se ve complejo, pero no se preocupen, lo vamos a ver con tranquilidad y los nombres no son importantes. Esto es solo un ejemplo, lo importante es que se lleven la idea general. Entonces, empecemos. En el cromosoma Y hay un gen que se llama SRY, el cual va a activar a otro gen en el cromosoma 17 llamado SOX9. Cuando SOX9 está activado, entonces se van a desarrollar testículos. Por otro lado, si no está el cromosoma Y no está SRY, por mecanismos naturales, SOX9 se va a mantener apagado y entonces otras vías van a desarrollar ovarios. ¿Qué es el asunto con esto? Podemos encontrar variaciones en esta vía. ¿Qué pasaría si hay un error o una mutación en SRY y ya este no funciona? Pues entonces nadie va a encender a SOX9. Entonces no se van a desarrollar testículos. Y como lo vimos, se van a desarrollar ovarios mientras que SOX9 está apagado. Entonces sí, se pueden desarrollar ovarios aun cuando una persona es XY. Otro escenario, volvemos a encender SRY. Pero ¿qué pasa si ahora el problema lo tenemos en el cromosoma 17, en especial en SOX9? Pues igualmente, aunque ese SRY está encendido y tratando de encender, no tenemos a SOX9, está apagado. Entonces no se van a desarrollar testículos y por el contrario se van a desarrollar ovarios. ¿Qué es lo importante de esto? Que tener una combinación u otra de cromosomas no siempre garantiza el tipo de gónadas que vayamos a desarrollar. Y los cromosomas sexuales no son los únicos responsables de determinar el sexo. Otros cromosomas no sexuales, como el 17, también juegan un rol importante. Ahora, otras variaciones que podemos encontrar son con las aneuploidías, que es cuando a una persona le faltan o le sobran cromosomas, como en el síndrome de Down, que tiene un cromosoma más del cromosoma 21. Entonces, en condiciones regulares, una persona va a ser XX o XY, pero también podría ser XXY o XYY o XXX o solamente X. Y todas estas aneuploidías van a afectar la variación sexual de la persona. Y por si acaso se preguntan, siempre tiene que haber una X, solamente Y es incompatible con la vida. Y si estamos basando nuestra definición en los gametos, ¿qué pasa si una persona es infértil y no puede producir gametos? ¿Cómo se le determina el sexo?
O por el otro lado, ¿qué pasa si puede producir ambos tipos de gametos en algo llamado ovariotestes, que es cuando una persona en sus genitales tiene ambos tipos de tejidos, tanto de ovarios como de testículos, y puede producir ambos? Y esto no siempre se da desde el nacimiento. Algunas personas trans se han visto que al hacerles biopsia de genitales obtienen ovariotestes después de la terapia hormonal. Entonces vamos a ver que si mantenemos nuestra definición del sexo binario y necesidad de clasificarlo todo, sí, van a haber algunos organismos que encajan en lo que hemos establecido, pero también vamos a ver que hay otros que no. Y si no nos encajan en esa definición de sexo binario, es porque algo mal debe haber con nuestra definición. Para terminar, quiero decirles que esto no es para decir que el sexo biológico no tiene importancia, sí la tiene, porque en promedio nuestros cuerpos van a ser diferentes según nuestro sexo asignado al nacer. Esto tiene importancia en la medicina, en la farmacia, en los equipos, en seguridad. En recientes años se ha empezado a destacar el gran sesgo que tenemos en ciencias porque la mayoría de los estudios médicos se han hecho en hombres cisgénero. Entonces quienes sufren la mayor cantidad de efectos secundarios o problemas son quienes fueron asignados femenino al nacer, y ni hablar de la población trans. Esta es la importancia del sexo. Pero usar esto para definir identidades de género, qué ropa debería usar una persona, cómo debería sentarse, qué pronombres debería usar, qué baño debería usar. Esto es un salto gigante sin fundamento alguno. Muchas gracias y a continuación les dejo mis referencias.